Shalom, shalom a todos. Hoy, como estamos celebrando una fiesta especial, ¿sí? La fiesta de Hanukkah, prácticamente tenemos un Shabbat preñado por dos eventos, y es el Shabbat y la fiesta de la dedicación, como se conoce. Entonces quiero dedicar aquí unos minutos a dar una breve reseña de lo que es la fiesta y lo que debe significar para cada uno de nosotros que somos creyentes, ¿sí? Obviamente es una fiesta que celebramos todos los judíos, también aquellos justos de las naciones que están en las raíces hebreas, ¿no? Y es una fiesta que empezamos ahorita hace unos días, el 25 de Kislev. Coincidió con el 25 de diciembre, ¿no? Al anochecer. Es una fiesta que va del 25 de Kislev hasta el 2 de Tevet, ¿sí? Que son meses hebreos. En el calendario romano, por lo general, cae entre noviembre, diciembre y en algunas ocasiones alcanza a caer incluso en enero. Esta fiesta, como ya se los dije, se conoce en español como fiesta de la dedicación. En hebreo es Hanukkah y significa consagración o dedicación. O también se conoce como la fiesta de las luces, ¿sí? Por las velas que encendemos nosotros cada día como parte de esta celebración. Bien, entonces la fiesta de Hanukkah celebra la rededicación del templo de Jerusalén, luego de haber sido profanado por los griegos, ¿sí? Y por esta razón entonces Hanukkah no es una de las fiestas bíblicas relacionadas con la redención, ¿sí? Mencionadas allí en Levítico 23. Sabemos nosotros que todas estas fiestas tienen que ver allí con la redención que el Eterno hizo, ¿verdad? Por el pueblo de Israel, sacándolo de Egipto. Entonces todo se relaciona más que todo allí, ¿verdad? En ese contexto histórico. Sin embargo, pues es una fiesta que históricamente se menciona en los escritos apócrifos, allí en Primera de Macabeos capítulo 4, verso 36 al 39, y también en Segunda de Macabeos 10, 1 al 8. Allí, si ustedes quieren, pueden documentarse históricamente acerca de esta fiesta. Como creyentes en Yeshua, ¿qué nos debe interesar de esta fiesta? ¿Sí? Pues hay muchas cosas, ¿no? ¿Sí? Entre todo lo que aconteció allí históricamente, ¿no? Que expresa, bueno, infinidad de cosas, ¿verdad? Milagros, portentos que el Eterno hizo por el pueblo de Israel. Tenemos que ir a ciertas reseñas que están en la Escritura, que encontramos nosotros en el mal llamado Nuevo Testamento. Dice allí la Biblia que cuando el templo existía, allí Yeshua participó de esta fiesta. Encontramos nosotros el texto de Yohanan, capítulo 10, versos 22 al 23, ¿verdad? Este hecho. Dice así: en esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación, Hanukkah. Era invierno y Yeshua andaba por el pórtico de Salomón. Estaba en el templo, en la parte del pórtico de Salomón. El templo, pues obviamente era el escenario central de toda la actividad judía, ¿sí? Cuando estaba en pie. Era el lugar donde se celebraban, pues en especial, todas las fiestas del Eterno. Y los judíos, obviamente, subían a Jerusalén para festejar y participar de ellas. Dice allí que era invierno, lo que nos da a entender que fue celebrada más o menos, ¿verdad?, en la temporada invernal, que comprende entre Kislev, Tevet y termina en Shevat. Ahora, si Yeshua estuvo en ese momento de celebración, ¿qué debiéramos hacer nosotros, los creyentes? ¿Sí? Podríamos hacernos esa pregunta, ¿sí? Si Él participó, estuvo allí en los días donde se estaba llevando a cabo esta fiesta, entonces como creyentes en Él, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Sí? Bien, quiero más o menos ahondar un poquito acerca de la fiesta. Y dice, ¿verdad? Allí cuando usted lee históricamente que en esta guerra los macabeos la estaban llevando a cabo con los griegos. Podemos apreciar allí los milagros que el Eterno obró en favor de Israel, ¿sí? Y son hechos que debemos meditar en ellos y contar como testimonio,
Todos estos actos de su soberanía, ¿verdad? Debemos proclamarlos, debemos adorar, debemos alabar al Creador por ellos. Entonces, es importante esto, ¿sí? Conocer qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió, por qué se dio el milagro, ¿no? Y una de las cosas que debemos hacer como creyentes es contar de estos testimonios, de estos milagros, de estos portentos. Así como Israel cantó, alabó y adoró al Eterno, ¿verdad? Por la salvación de los egipcios, ¿sí? De esa persecución egipcia, cuando estuvimos de salida de ese país. Y pues obviamente estuvimos a punto de exterminio. Entonces nos dice allí, Éxodo capítulo 15, verso 1 dice: entonces Moshe y los hijos de Israel cantaron este cántico a Adonai. Y dijeron: canto a Adonai porque ha triunfado gloriosamente. El caballo y a su jinete han arrojado al mar. Y entonces ahí se extiende pues y se habla acerca de este cántico, de todo lo que allí dijeron, ¿verdad? En ese momento tan especial, tan sublime, ¿verdad? De esa gran salvación, esa gran liberación que el Eterno hacía con nuestro pueblo. Más adelante allí mismo, en el mismo texto, capítulo 15, versos 20 al 21, dice: y Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó en su mano el pandero y todas las mujeres salieron con ella, ¿sí? Con panderos y danzas. Y Miriam le respondía: cantad a Adonai, porque él ha triunfado gloriosamente. Al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. Entonces vemos allí cómo la misma Torá nos invita a alabar al Eterno por todos estos hechos, ¿sí? Por todos estos milagros, ¿sí? Debemos nosotros tener esa misma actitud como creyentes de contar, de hablar de las maravillas del Eterno, de dar testimonio de ellas. Y eso es lo que nos invita siempre el Salmo 145 cuando lo leemos diariamente, porque es un salmo que se lee en los rezos, en nuestros rezos que hacemos, ¿verdad?, continuamente. Y ahí en especial, en el verso 3 y 7, nos dice así: es un salmo de David donde él nos motiva a contar de sus maravillas, de sus testimonios, de sus portentos, de sus milagros. Y dice así: grande es Adonai y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. Una generación alabará tus obras a otra generación y anunciará tus hechos portentosos. En el glorioso esplendor de tu majestad y en tus maravillosas obras meditaré. Los hombres hablarán del poder de tus hechos portentosos, y yo contaré tu grandeza. Ellos proclamarán con entusiasmo la memoria de tu mucha bondad y cantarán con gozo de tu justicia. Entonces vemos nosotros allí que allí el salmista, ¿verdad? El salmista David nos insta, nos motiva a que hablemos de estos hechos, hablemos de todas estas cosas. Y yo sé que de alguna manera, ¿verdad? En estas festividades recordamos históricamente lo que pasó, pero además de esto también nos insta, ¿verdad? Todas estas escrituras y este ejemplo que nos da nuestro pueblo, ¿verdad? A que hablemos de sus maravillas, a que hablemos de sus milagros, ¿verdad? Que han habido en nuestras vidas, de dar testimonio de ellos, ¿sí? Para que otros se conozcan su grandeza, ¿sí? Entonces esto es muy importante, esto es algo que debemos hacer todos los creyentes, siempre, constantemente, hablar de ese eterno vivo, que es el mismo ayer, hoy, por los siglos. No avergonzarnos de dar testimonio de Él, no avergonzarnos de lo que a través de su Mesías, ¿verdad?, Él ha hecho por nosotros, de lo que aún hoy día está haciendo, esos milagros, esos portentos, esas liberaciones, esa sanación, ¿verdad?, que Él ha hecho. Tenemos que proclamarlas, tenemos ese compromiso para que Él sea exaltado, glorificado, para que nuestro Padre sea santificado, como dice allí la Escritura, ¿sí? Debemos santificar su nombre y nuestro Santo Maestro sea honrado también y glorificado. Nos reseña la Escritura allí que se paseaba por el pórtico de Shlomo o de Salomón, ¿sí? ¿Quién? Pues obviamente nuestro Santo Maestro. Eso era como una especie de galería o pasillo cubierto, ¿verdad?, que formaba parte del templo de Jerusalén. Y parece ser una estructura
asociada con el segundo templo. O sea, no se ve en el primer templo, pero sí en el segundo templo, cuando fue reconstruido después del exilio babilónico. Era un espacio cubierto con columnas que rodeaban el atrio exterior del templo. Este lugar se menciona en las Escrituras en varias partes, ¿sí? Y es importante que miremos nosotros allí a qué está asociado esto. Además del texto leído allí en Yohanan o Juan capítulo 22 al 23, que ya explicamos, ¿verdad?, cómo Yeshua se paseaba por allí, también se encuentra en Hechos 3:11. ¿Sí? Y allí, después de esa sanación que Kefas hiciera en esta persona que estaba coja, al verle que tenía esa fe, ¿sí? Kefas y Yohanan lo levantan, ¿verdad?, en el nombre de Yeshua. Él recibe la sanidad y entonces se hace notorio todo este gran milagro. Entonces dice allí que la multitud, ¿verdad?, se reunió ahí en el pórtico de Salomón, ¿verdad?, maravillada por el milagro. ¿Sí? Entonces, un sitio muy especial, ¿verdad?, donde la gente se reunía allí, ¿no? Sucede este milagro y entonces allí vemos nosotros más adelante cómo Yohanan, ¿verdad?, da ese discurso al pueblo que estaba allí reunido y que había visto esta maravilla. En Hechos también 5:12 se menciona esto. Dice allí que los Saliajín, o sea, los apóstoles o los enviados del maestro, realizaban allí que señales y prodigios, dice allí, en ese lugar. Y era un punto de reunión para los primeros creyentes en Yeshua, ¿sí? Entonces, vemos esto también ahí en la Escritura. O sea, lo importante que era el pórtico de Salomón, allí ese lugar especial que había en el templo, ¿sí? Que entonces nos enseña. Esto nos enseña siempre a tener un punto de reunión presencial o virtual para contar de las maravillas del Creador y para aprender de su Torah. Esto es esencial para todo aquel que es creyente. Entonces, de pronto tal vez no puedas ir a un lugar, a un sitio, de pronto en tu lugar de habitación o en el sitio donde te encuentras no hay donde acudir a escuchar, ¿verdad?, acerca de las raíces hebreas de la fe, acerca de Yeshua, acerca de la Torah, pero bueno, el Eterno ha establecido estos medios y estos canales, ¿verdad?, donde podemos acercarnos a mucho público para poder traer estas enseñanzas. Entonces, hay que hacer eso, hay que acudir, hay que estar siempre, ¿verdad?, pendiente de las enseñanzas, de si hay un lugar, entonces acudir a ese lugar para recibir instrucción y para allí dar testimonio y para festejar en comunidad, ¿sí?, todas estas maravillas y estas fiestas que son unas fiestas muy importantes que hablan de la grandeza, del poder y la gloria del Eterno. Ahora, como uno de los temas centrales, ¿verdad?, de Hanukkah es la dedicación del templo, entonces, asimismo, nosotros debiéramos mantener una disposición constante de ser renovados, de dedicar nuestras vidas en la santidad, ¿sí?, y en el celo por hacer siempre las cosas que agradan al Eterno, ¿sí? Entonces, allí debemos siempre, ¿verdad?, entender que esta festividad evoca esa renovación, ¿sí?, esa dedicación que debemos tener en nuestras vidas, ¿verdad?, para presentar nuestras vidas delante del Eterno en santidad, ser celosos siempre en hacer lo que al Eterno le agrada, celoso de buenas obras, ¿sí? Tenemos que rededicar nuestras vidas en ese sentido, ¿sí? Y mirar cómo estamos, cómo andamos, ¿verdad? Renovarnos, cambiarnos, ¿verdad? Y sujetarnos más a la voluntad divina. Eso debiéramos hacer y esto es lo que evoca esta fiesta, ¿sí? Nos enseña también esta fiesta, ¿sí? Y nos dice la Santa Escritura, allí en una de las cartas del Rashtá, Rabino Saúl de Tarso, enviada a la comunidad de Éfeso, ¿sí? Allí en Efesios capítulo 4, versos 23 al 24, dice: y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza del Eterno ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad, ¿sí? Entonces vea que él como allí nos insta, ¿verdad?, a que nos renovemos en ese espíritu de la mente, ¿verdad?, ¿sí?, en ese conocimiento que tenemos. Hay que ser renovados, hay que tener un corazón enseñable, hay que avanzar un poco más, ¿sí? Hay que mirar si esa teología que
¿verdad? Que se aprendió, está acorde a la verdad. Hay que ir a las raíces hebreas para constatar toda verdad, para ahondar en esa verdad, ¿sí? Y de esa manera entonces irnos ajustando a ese nuevo hombre, ¿sí? Irnos renovando en ese nuevo hombre, en esta nueva mujer, ¿verdad? Que cada vez se asemeja más al Creador, más a nuestro Santo Maestro, que es el ejemplo, ¿verdad? Y que ha sido, obviamente, creado en la justicia y en la santidad de la verdad, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer, ¿verdad? Y eso es lo que esta fiesta de Hanukkah nos enseña para cada uno de nosotros y para todos aquellos que la celebramos. Que tengan unas felices fiestas, que el Eterno les bendiga y que no dejemos esa alegría, ese deseo de dar testimonio de todos los hechos, las obras, las maravillas que Él hace, no solamente históricamente, ¿verdad?, sino también en nuestras vidas. Que acudamos, que vayamos a algún sitio, ¿verdad?, donde podamos ser renovados, nos puedan enseñar, ¿sí? Y podamos allí también dar testimonio y festejar con los demás. Y también que mantengamos ese espíritu de renovación, de dedicación de nuestras vidas constante, ¿verdad?, al servicio divino y al servicio también de los demás, como dice allí, en justicia y en santidad de la verdad. Para todos, Chag Sameach Hanukkah. Hasta una próxima.